Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mis Política otra vez. Hola, Nikki. Hola, hola con todos, con todas. Oye, siento que yo no estaba en mis políticas desde hace un año. Desde hace No, un yo año, literal. siento que no nos habíamos visto en 1000 años. La gente piensa, es que como estamos también, lo hace más difícil. Si nosotros creo que viviéramos en la misma ciudad, por lo menos nos obligaríamos a vernos un poquito, pero de verdad como ni Ujú. siquiera estamos en el mismo país, es difícil. El uso horario también lo complica todo y las obligaciones también. Entonces, yo le estaba diciendo a Nikki antes de empezar que sí, de hecho tenemos un mes, como un mes sin vernos, es muy loco, de verdad. Entonces vamos a ver cómo nos sale este episodio. No, mentira, no nos va a salir mal, claramente, pero siempre es raro como volver a grabar después de que pasamos como un tiempito sin hacerlo. Llevamos 3 semanas sin grabar, entonces. Sí, yo estaba viendo el último episodio que yo grabé, fue el de la cultura política, El sí, la hogar como... política como arena política, el hogar Ujú, como arena política. Entonces, digo, no, ya fue tiempito. Pero chicos, demasiado. chicas, estoy aquí de vuelta. Así que nada, vamos con toda. Sí. Nikki, hoy tenemos, bueno, siempre tenemos, escuchen esto, la gente que es nueva y nueva por aquí, siempre tenemos un Temas. temazo en mi política. Y hoy no es diferente. Hoy tenemos un temazo y es el consumismo en la era de la superioridad moral. Así que por favor, si hay algún moralista aquí de esos esa gente que le encanta decirnos cómo vivir, bienvenidas, bienvenidos al episodio de hoy. Pero antes, Nicky y yo tenemos una noticia que comentar que curiosamente pensamos en la misma. Mm, Entonces, vamos a comentarla aquí y luego pasamos al tema principal. Y es que es curioso porque una baterista de heavy metal, ex presentadora de televisión, fan de los autos y admiradora también de Margaret Thatcher, se convirtió en la primera ministra de Japón. Se llama Sanae Takaichi, ¿ok? Es histórico, obviamente, por ser la primera mujer en ocupar este puesto. Así que, Nikki, ¿qué tenemos que comentar? Bueno, yo quiero partir de las varias opiniones que he visto en redes sociales, que obviamente hay unas por el lado de bien una mujer en un cargo de toma de decisión, en un cargo político importante. Esto sí, siempre, independientemente del partido y de la ideología de la mujer, siempre va a ser importante para la lucha de las mujeres porque históricamente nos han reprimido y no nos han dejado estar en esta toma de poderes. Entonces, independientemente de su ideología, que es otra de las críticas que he visto en redes sociales, obviamente el partido del que viene, el tipo de gobierno que quiere asumir y que quiere administrar, ya tiene críticas empezando. Pero sí quiero enfocarme en la parte en donde realmente es importante para las mujeres y para esta lucha del feminismo que las mujeres empiecen a estar dentro de la toma de espacios de poder. Ahora, justamente aprovechándonos del feminismo y de que el feminismo busca la libertad de las mujeres y la libertad de opinión de las mujeres, pues creo que ella en su total libertad también escogió un partido y escogió liderar de la forma en la que quiere liderar. Y a propósito de eso, una cosa que hoy pensaba yo de mañana es que me parece bien que haya incluso estas críticas de que puede ser una mujer, pero viene de un partido ultraconservador de derecha, con unas políticas ultraconservadores de derecha que quiere reprimir y oprimir y que eso no representa el feminismo. Probablemente no representa el feminismo y estoy de acuerdo. Pero me gusta que ahora, como las mujeres ya están tomando más obviamente no tanto igual a los hombres, pero están tomando más este espacio de toma de poderes, incluso la crítica política y el análisis político ya llega a ser al mismo nivel de que criticarían a un hombre, como es un conservador ultraderecha con sus políticas recriminantes y discriminantes, entonces no está bien. Eso, pero eso es como lo que más me ha llamado la atención, sobre todo el tema redes, que he visto los comentarios en redes. Y creo que opinar sobre su tipo de gobierno, si bien ustedes me conocen, yo no soy una persona de extremos y menos de un extremo derecho. Menos de un extremo derecho. Creo que criticar de una vez su política de gobierno es muy temprano. Es importante que sí nos mantengamos como no una crítica desde ya qué está haciendo o qué va a hacer, porque pues
va a hacer, pero sí que nos mantengamos vigilantes del tipo de política que haga. Mientras no se reprima derechos humanos, Ok, podemos... pero estoy totalmente de acuerdo con Nikki, y siempre lo decimos incluso cuando se habla de los 100 primeros días, que pareciera que es algo como muy icónico, que de icónico no tiene nada porque nadie gobierna en 100 días. Ujú, Y quizás Donald Trump, que cuando llegó a la Casa Blanca empezó a firmar decretos, 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 ok, ese es otro tipo de cosas, pero pues sí, como ya decir fue buena, lo hizo bien, lo hizo mal, no. Sin embargo, algo que quiero aquí que conversemos un poquito antes de pasar al tema principal es que ella, como buena política conservadora o ultraconservadora, promete ampliar servicios de salud para mujeres. Ok, por ahí podemos decir, check, ¿verdad? Qué ujú. bien, gracias. Y mejorar la atención de ancianos también nos parece bastante bien, sobre todo viniendo de Japón, que obviamente es una sociedad que tiene la pirámide invertida, entonces bien por ahí, pero se opone al matrimonio igualitario y a que las mujeres, aquí sobre todo esto importante, a que las mujeres casadas mantengan su apellido de soltera. Cuando te cases, eso me hizo mucho ruido porque era como, a ver, me hace mucho ruido por una razón muy simple y es como que en pleno 2025 tenemos que, o sea, de verdad no hay cosas más importantes que de verdad y tan simbólico que mantener, ojo, es importante cuando lo traen a colación como es parte importante de la agenda porque tú volteas la mirada y dices, epa, ya va, esto es importante, se tiene que hablar de esto porque de alguna otra forma me lo van a imponer. La Ujú, imposición yo siempre he considerado que es malísima, o sea, ahí me pongo súper ujú. rebelde, pero sobre todo es porque si vemos un poquito el movimiento, cómo se ha desarrollado el movimiento Me Too o cómo incluso se ha desarrollado el feminismo dentro de la sociedad japonesa, las discusiones que tienen son otras totalmente incluso más profundas, como por ejemplo el tema de la tasa de feminicidios. Entonces, eso como por citar, de la que ella no ha hablado absolutamente nada, pero lo entiendo, porque bueno, es una política ultraconservadora. Entonces, ¿qué podemos comentar de eso? O sea, ahí sí es como, te está dando como una breboca, ¿no? De lo que se puede esperar de ella, que yo creo que fue un poquito también lo que pasó con Giorgia Meloni cuando llegó a la presidencia, era como que a ser primer ministro era como que, wow, qué cool, una mujer al mando de... Sí, 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 y no significa que por ser mujer tenga que ser feminista, y creo que lo he dicho hasta el cansancio, no significa que tú, hombre, por ser hombre eres un machista, opresor, matador de mujeres, no. Sí es cierto, creo que categorizar ahí es más. Lo hemos dicho incluso aquí en Mis Política, a veces el machismo, muchas veces el machismo viene de la misma práctica que las mujeres les enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, bueno, yo no tengo hijos, pero es lo que hacemos las mujeres. Entonces las mujeres también somos un proponente del machismo, no asociemos así, no veamos a una líder por ser mujer dentro de un cargo político tan importante como la representación del feminismo. Por eso yo fui muy clara, que no es que represente al feminismo, pero representa que esta lucha que han tenido las mujeres feministas sí se está haciendo eco. Tanto es así que una mujer tan conservadora pueda llegar allá. Y en su libertad de decidir, decidió irse por un partido demasiado conservador. Lo que tú dices del apellido, súper importante lo que mencionaste, Mike. Hay cosas más importantes en la agenda de qué preocuparse, como preocuparnos de que si las mujeres quieran o no quieran mantener el apellido de soltera o el apellido de sus esposos. Creo que eso debería ser una decisión de la persona. Y si te quieres poner de ultraderecha, por último, deja que la decisión sea de la pareja. Como que lleguen a consensos con hombres, si quieres. Sí. No estoy de acuerdo para nada, pero esa es una decisión de las personas. Yo creo que hay cosas ¿Tú mucho te más importantes. pondrías el apellido de casada? O sea, imagínate que tú te cases, no digas, me voy a casar, chicas. Caemos en el cliché de venga, las damas no mentira. No, no, por si acaso me parece hermoso, simbólico, lindo. O fuera de broma, ¿te pondrías usarías el apellido de soltera o te pondrías el apellido de tu pareja? Yo usaría mi apellido de soltera. Ay, no sé, ahí estamos diferentes. A mí me encanta por alguna extraña razón. Sí, capaz, llámenme de nuevo, Está bien, es tu feminista de libertad de decisión, papel. si quieres. Pero hay algo que me parece hermoso en tener el apellido de casada sin, o sea, tipo, no sé, Mayra Pereira de tal. Hay algo que me parece muy lindo en eso, pero ya, o sea, es romantizando yo la vida. Pero claro, si lo profundizamos más allá, también creo que el decir de significa posesión.
¿no? Tal y como se ha visto y como se nos ha enseñado, y esa es la parte negativa del asunto, y es algo que como mujeres creo que sí deberíamos cuestionarnos, pero cuestionarse individualmente, justamente desde esta elección individual, personal, etcétera, ¿no? Así que No, y yo entiendo porque como tú dices, como que de alguna manera suena lindo, suena romántico. También recuerden que nuestra idea del romanticismo y del amor viene justamente de lo que venimos construyendo como sociedad, de años de construcción social. de Entonces, obviamente, Disney. y aparte de Disney, sí, y hoy en día que mucha gente dice, ay, es que la moral antigua, que es que porque se mandaban cartas, pero no importa cuántas mujeres tenía el hombre y cuántos maltratos de violencia existía, pero la moral antigua es lo más romántico. Entonces, entiendo como que romanticemos esas cosas y se vea lindo. Es más, yo no creo que suene feo. Y yo creo que depende cómo es tu pareja y el acuerdo que llegan a tu pareja, también lo puedes ver como una imposición o no. Pero a mí me gusta mucho mi apellido, para empezar por ahí. Mi apellido tiene historia. Y por un lado. Y por otro lado, sí es cierto, yo sí preferiría estar con mi pareja que no me imponga eso, sino que más bien yo decida, oye, ¿puedo tomar tu apellido o algo así? Entonces, en ese orden de ideas, si mi pareja no me dice, oye, quiero que tomes mi apellido, y yo no tengo esa forma de pensar, pues terminaría sin ponerme su apellido. Así que, pero Que no me guste su apellido y yo diga, ok, no combina conmigo, está bien, no me lo pongo. sí. Y tampoco se lo pongo a mis hijos. Sí, se quedan solo con mi apellido. Está como, sabes que es muy normal ponerle apellidos a los perrijos en la Ujú. actualidad. Y yo siempre digo que Berlín se llama Berlín Alexander Bukowski Pereira. De vez en cuando, dependiendo del mood que tengo con el papá, ahí le pongo el apellido al papá. No, yo tengo la cédula antigua de Bruno. Antigua, antigua, antigua. Y obviamente mi apellido está primero. Pero yo dije, no, le tengo que renovar la cédula a Bruno porque, ¿cómo así? Él es Astudillo Rosada. Él tiene mis dos apellidos, hijo mío, punto. Empoderadísima. Sí, no Bueno, hay razón de vez en cuando ni de vez en nunca. qué fuerte. Miren, entonces les damos esta noticia, realmente es para que reflexionen sobre lo poderoso que es que lleguen mujeres a espacios tan importantes como la política, porque además es como lo que se asume más próximo al poder, pero realmente hay otros espacios de poder, pero es importante saber que tenemos mujeres líderes que estén representando de alguna u otra forma al género. Eso es importantísimo, realmente. La gente cree que no, pero es muy vital. Ahora, lo que sí podemos seguir cuestionando y profundizando es justamente lo que se hace cuando llega una mujer a un espacio de representación desde, como dice Nikki, desde su elección y desde su voluntad personal. Eso es algo que ahora no se lo sí creo que no se le tiene que cuestionar solo como mujer, sino de nuevo como líder, ¿no? Entonces aquí se abre todavía la conversación ya para, no solo para las mujeres, sino para mujeres, hombres y todo lo que ustedes quieran. Entonces, pasemos ahora sí al temazo de esta Temazo. semana. Temazo de esta semana, Nikki, porque la verdad es que a veces yo creo que este tema del consumismo es, o sea, es parte del día a día. O sea, no solo es una acción económica, sino es también una declaración de quiénes somos, una declaración de intención de lo que yo consumo, dice muchísimo sobre mí, dice muchísimo sobre ti, dice mucho incluso de la forma en la que tú conectas con otras personas, y cuando decimos consumismo, no solo la compra, sino consumo de contenido, por ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, si Nick y yo no estuviésemos consumiendo quizás contenidos parecidos, o probablemente no nunca nos hubiésemos llevado bien, o nunca nos hubiésemos conocido, empezando por ahí. Y, Ujú. y así con muchas cosas, ¿no? El consumo de absolutamente todo lo que tú, de alguna u otra forma, con lo que tú quieres interactuar, ya sea en internet, offline, online, como ustedes quieran, ¿no? Y El ya no basta consumo de solo todo, con... como tú dices, Mai, el consumo incluso de tu comportamiento, el Mm, consumo incluso de tu estilo de vida, o sea, es... totalmente, totalmente. Y es justamente eso, es que ya no basta solo con comprar, también tienes, y aquí por eso la clave de este episodio es que ya no solo basta con comprar y consumir, sino que tienes que demostrar que lo haces bien, que lo haces conscientemente, éticamente y con los valores correctos. Entonces, Nicky, ¿por dónde podemos empezar? ¿Cómo llegamos siquiera a hablar de este tema sobre cómo es que ahora tenemos que consumir en una era de la superioridad moral? Y aquí, antes de dar la palabra a Nicky, quiero que entiendan que
por superioridad moral estamos refiriéndonos a no solo a movimientos, no, sino a esta narrativa con la que estamos viviendo y que se nos ha insertado como una culpa colectiva sobre lo que somos o no capaces de consumir y sobre todo qué dice de nosotros. Dependiendo de lo que vea la gente en ti, lo que tú consumes, lo que tú hablas, cómo tú te comportas, el estilo de vida que tú además muestras, porque no es como que tú tienes, o sea, pareciera que la gente, obviamente la gente te etiqueta y cuando te ven vestida, o sea, tú sales a la calle, te ponen se recrean una versión de ellos, ¿no? De ti, perdón, en su mente. Y ahí te Ujú, van como poniendo categorías, ¿no? Dependiendo de lo que tú les vas mostrando, ahí van viendo si tú eres una persona buena o una persona mala, una persona consciente, una persona inconsciente, una persona con valores y una persona que aparentemente yo no entiendo si la persona no tiene valor. Entonces, si ellos ven que no son, que quiero creer que no son sus valores, entonces es como si no los tuvieras, que eso es vital porque me sigue haciendo ruido esto de los valores se han perdido y si los valores se han perdido, entonces lo que yo consumo quizás no te guste, entonces, ¿qué rayos soy para ti? Entonces, ¿qué somos ahorita, Nikki? wow, mae, sacaste toda, la sacaste. Pero a ver, quiero empezar por el final de tu discurso y es, estamos acostumbrados a ver a la gente y a decirle a la gente qué hacer, qué no hacer y cómo hacer. Entonces estamos acostumbrados a meternos en la vida de los demás, estamos acostumbrados a decir qué es bueno y qué es malo según nuestra percepción. Ojo, jamás vemos lo bueno y lo malo desde el yo reconozco esto como bueno o como malo porque mi marco de referencia es que yo crecí en una casa así, yo crecí con estos, en mi casa los valores eran los siguientes, el tarara. Pero lo más loco de todo esto es que hoy en día, como repetimos esto de quién se merece y quién no se merece ser reconocido como una persona moral. Yo asocio la moralidad incluso con los derechos, porque para mí es, si tú me dices que yo soy inmoral, entonces yo no soy digna de algún tipo de derecho, de por ejemplo el derecho a la libertad de escoger o a la libertad de opinión. Yo no soy digna porque según tu moralidad eh, no debería haber gente como yo pensando de la manera en la que pienso, entonces debería como desaparecerme de este mundo. Eso por un lado, como siendo súper drástica y súper dramática. Pero más allá de eso, lo que decía Mike como para hacer el tema del consumismo con la moralidad. Creo que hemos cambiado los conceptos y creo que cada vez, y la facilitación de las redes sociales obviamente nos ha permitido meternos más en la vida de los demás, ¿no? Porque antes teníamos menos acceso a la vida de los demás porque era difícil saber incluso qué estaban haciendo. Pero ahora como ya sabemos qué estamos haciendo, creemos que podemos opinar de la vida de los demás. Y antes, por ejemplo, asumir el consumismo era ver a una persona extravagante. Y extravagante era aquello que lo común no lo tenía. Entonces, tener una ropa de color morado en la época de las monarquías. Era una cosa extravagante que solo se podían permitir las personas dentro de este círculo y de esta élite, porque evidentemente la otra clase común en este sentido no puede tenerlo. Entonces, desde ahí vamos desglosando todo lo que tú quieras ver como extravagante, pero a eso lo reconocíamos como consumismo. A eso reconocíamos como es una persona que le gusta gastar para verse más. Ahora ya es ni siquiera eso, ahora el consumismo puede ser incluso no gastar, porque el consumismo de las mismas redes sociales y el mismo exceso de consumismo de información te genera a ti que puedas tener esta opinión de decirle a las demás personas qué es moral y qué no es moral. Y que para que tú consumas tienes que seguir ciertos parámetros y ciertas reglas. Y si no consumes de esta manera, tachado. Creo que eso es muy excesivo y creo que eso como sociedad y como persona individual nos lleva o sea, a un desequilibrio emocional, porque no solo estás pendiente de cómo tú haces y cómo tú compras, estás pendiente de cómo el resto compra y cómo el resto lo hace y a mí sinceramente no me daría paz eso.
Y yo digo, ¿cómo vivirá la gente que está criticando constantemente cómo el resto del mundo vive? Tiene que, esa persona no lo sabe, ¿eh? No lo sabe porque se alimenta de eso, pero de verdad debe ser una persona que su trabajo es agotador. O sea, imagínate estar mapeando cómo está, qué está haciendo esta persona, qué está consumiendo, qué está comprando, qué marca le gusta, qué no le gusta. Yo sí creo May, a que propósito de eso, yo creo que una persona que, que su trabajo, que es agotador, dices tú, está muy pendiente de las otras personas, es la primera persona en caer en las prácticas del consumismo y el capitalismo. Es decir, es una persona explotada a más no poder, pero es explotada porque ella mismo quiere, se explota. Tu qué fuerte empleador y eso. empleado es eso. Es ella misma, no, y es ella misma, o sea, es esa misma persona diciendo, tengo el deber y la obligación de... Yo sí Mm, creo que la verdad es que a mí me parece que el sistema capitalista siempre ha sido muy hábil y no como, no lo hago como una crítica, más bien sino como lo que es y ya está, o sea, existe y ha sido muy hábil para adaptarse, se adapta. Exacto, antes, por ejemplo, se criticaban muchas cosas, se criticaban las monarquías, todavía todavía se critican, pero siento que desde un espacio como mucho más social, como siempre ha sido, pero justamente desde esa moral. Antes era como, antes incluso era, yo creo que antes era hasta, no más válido, pero sí era como más genuino. ujú. Sobre todo cuando salen movimientos que salen desde algún hartazgo social, yo creo que muestran la cara más genuina de todos los movimientos y de todas las realidades. ¿Por qué digo esto? Porque yo sí creo que el consumismo en la actualidad, por ejemplo, antes consumías para parecer rico, para tener estatus, para mostrar que tenías éxito, coches, relojes, que viajabas, etcétera. Ahora mucha gente consume para parecer bueno, para parecer buena persona. No quieres mostrar poder, quieres mostrar propósito. No quieres mostrar que tú amas trabajar, o sea, en lo corporativo, sino que tú tienes una causa justa. Entonces, para ambos siguen siendo formas de diferenciación social, porque al final creo que, y otra clave de este episodio tiene que ser que esa moralidad y esa superioridad moral también divide un montón a la sociedad. O sea, porque es curioso que justamente las personas que te dicen que deberías ser más consciente, que deberías dejar de consumir una marca, por ejemplo, que testea con animales, o deberías dejar de consumir a todas las marcas que, entre comillas, contribuyen al genocidio en Gaza, por ejemplo, te dicen no solo que tienes que dejar de consumirlos, para tú poder considerarte una buena persona, porque si no, si tú consumes eso, entonces pareciera que ya te dicen, ¿no? Que eres parte del Estado de Israel y eres otra judía más. Y por otro lado, siguen aislándote y te siguen metiendo en una burbuja que yo creo que el sistema se alimenta de eso, se alimenta de la división social. Pero es curioso que quienes vienen a criticarte, a intentar, entre comillas, hacerlo mejor y abrirte hasta cierto punto, sí, como a expandirte la mente y decirte, oye, existe esta realidad que quizás desconoces, también te lo impongan al punto de creerse superiores a ti y de dividir la misma sociedad. O sea, son parte, porque es lo peor. Yo creo que ellos parten del hecho de que al ser tan superiores moralmente y darse cuenta de lo que quizás el resto del mundo no se da cuenta, ellos también están siendo parte del sistema. Ellos no, sorry, pero no Y yo son tan creo, outsiders como parecen. y yo creo que están ejerciendo una práctica de control social, y no están lejos, y más bien están ejerciendo las mismas prácticas de control social que tenían aquellos grupos que oprimían a las, a las personas que pensaban diferente, a las personas que tal vez no tenían los mismos accesos. Entonces, y lo hemos dicho también aquí en Mis Política, hasta el cansancio, llegamos, o sea, las ideologías, por ejemplo, o la forma de vida, o algo que es tan individual, hoy en día se hace tan colectivo que se genera una tendencia. Cuando se genera una tendencia, lo que pasa es eso de la moda. O sea, la tendencia prácticamente es la moda, es lo que tú quieres seguir en este momento. Y si tú no sigues eso, entonces no solo estás fuera de tendencia, sino que eres malo por no estar dentro de la tendencia. Eh, es esta misma idea, es esta misma idea opresiva y para controlar a las personas. Entonces, siento que quienes predican un discurso de libertad social, de libertad individual,
al obligar a la gente a pensar como tú piensas, ya no estás dando libertad, estás justamente yéndote en contra de esto y es de lo que más, es lo que más pasa. Y lo que te decía a propósito de esto del control social que generan estas nuevas ideas también, o sea, era control antes, es control ahora, sigue siendo un tipo de control social, es para seguir dejando el poder en un solo grupo, solo que ahora queremos cambiar de grupo. Entonces no queremos es bajar un poquito o dividir un poco el poder a los diferentes grupos. Lo que queremos hacer es como grupo completamente contrario a lo que antes era, a lo que antes tenía poder, quiero yo ahora tomarme de ese poder para poder ejercerlo. Sigue siendo como una doble moral para mí, como una incoherencia social. Tal cual. Vayan a escuchar el episodio de la doble moral, la incoherencia social, por favor, que estuvo buenísimo. Y con eso, sí, ahora la pregunta de realmente si como sociedad estamos construyendo conciencia o simplemente estamos compitiendo por quién es el más prestigioso moralmente hablando, ¿no? Un claro ejemplo son las marcas, incluso, y es que opera en todos los, los espacios de la sociedad, ¿no? Y de nuestra vida. Un claro ejemplo es el consumo alimenticio. Y lo vemos claramente porque el mundo, o sea, yo no sé si tú yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo vi un contenido de alguna persona, hombre, mujer, o sea, que genuinamente se estaba comiendo una hamburguesa y lo estaba disfrutando y lo posteó en sus redes sociales. Porque, pero sí vemos mucho contenido de gente diciendo, hoy estoy comiéndome. Tengo que decir que a mí me gusta mucho esto, me encanta el poke, pero sí se volvió, siento que se volvió una moda decir yo como poke, o yo solo tomo matcha, o yo me preparo un acai bowl, o sea, este tipo de cosas que es como, no todo el mundo tiene, discúlpame, pero es que no todo el mundo tiene el dinero, seamos honestos, no todo el mundo tiene el dinero para desayunar un bowl de açaí, o no todo el mundo tiene $6, $7 para comprarse un matcha, no todo el mundo está todos los días comiendo ensaladas, no todo el mundo ama el yoga. Entonces, también creo que lo que se ha disfrazado es justamente el decir, no es que yo no consumo, es que yo consumo mejor que tú. Ujú. Lo que sea que eso signifique. Y de nuevo, mi crítica es justamente a qué agotador mentalmente es. No, yo me imagino, de nuevo, me imagino que debe ser agotador estar en el papel del perfeccionismo, porque ahí también creo que la sociedad se está, digamos que se satisface, o sea, el sistema se satisface ahora de este nuevo consumismo que es justamente que viene desde esa superioridad de yo consumo mejor que tú, pero debe ser agotador porque te vales del perfeccionismo, de lo que tú consideres que es perfeccionismo, porque necesitas ser doña o don perfecto. Y el resto del mundo no entra dentro, quienes no entran dentro de ese esquema tuyo de perfeccionismo y de que lo están haciendo correctamente, pasamos como a un espacio, y digo pasamos porque yo, a ver, tengo valores, tengo conciencia social, sé muy claro cuáles son mis causas, sé muy bien qué me quita el sueño, o sea, qué está pasando en el mundo que de verdad me destruye como persona, y sé perfectamente por qué compro las marcas que compro. Pero perdón, no puedo estar, y esto yo no sé si a ti te pasa, Nikki, pero yo me he dado cuenta que con todo y que yo soy demasiado consciente, y por ejemplo, yo no consumo marcas que testean con animales, y eso es algo que yo sí creo que he podido, en la medida de lo posible, mantener, o sea, siempre. Pero hay cosas que no puedo. Justamente yo le ponía el ejemplo a Nikki de una crítica que me hicieron por poner una fotografía estando en un Starbucks y era como, Starbucks contribuye al genocidio en Gaza. Y es como, brother, tenía una fucking reunión, tenía que trabajar, no puedo ponerme en plena reunión, que además son reuniones en las que yo no controlo el CIDE, no te preocupes, tómate espérame a que yo consiga un café, ¿no? Ujú. No, o sea, da la casualidad de que es Starbucks el que está en todos lados y que Claro. además está diseñado para personas que trabajan o personas que necesitan conectarse a Internet. Entonces es como, no todo el tiempo puedo ser Mayra Pereira la que no entra o que no consume marcas como, o incluso quienes nos han criticado por estar en Spotify. Es Ujú. como, brother, lo siento, no, primero, lo que puedo hacer como persona, o sea, como Mayra Pereira es, yo no le doy mi dinero a Spotify, no tengo, yo no sé tú, pero yo no tengo Spotify Premium, no lo tengo. De paso que no, creo que solo como una vez lo tuve hace mucho tiempo.
Y ojo, que sí lo consumo bastante porque tengo que decir que soy consumidora de podcast, pero esa es como mi responsabilidad. Pero aún así, tengo que decir, sí consumo Spotify todos los días porque por lo general es la plataforma que más podcast tiene que yo consumo y está ahí en esa bendita plataforma. Entonces, y de paso, que si tú ves, entonces puede ser que mi coherencia social está en consumir en una plataforma que, entre comillas, no tengo la culpa de que el CEO haya invertido en drones militares, pero los podcasts que consumo en esa plataforma son podcasts justamente como este que estamos haciendo, donde nos cuestionamos el mundo. Ujú. Entonces, es Y como... Mai, a mí me parecen dos cosas también importantes que hay que mencionar, porque quienes pueden hacer una crítica a la moralidad de tu consumo para que consumas de manera más sostenible, más ético, más no sé qué, también es gente con mayor acceso a recursos económicos, ¿no? Porque, a ver, lo orgánico, lo gluten free, lo free currency, todo eso tiene un costo más justamente por ser así y es muy fuerte y no tienen idea cómo a mí realmente me jode la cabeza pensar que algo que está bien te cueste más, ¿me entiendes? Me jode la cabeza que algo que debería ser lo normal sea lo que salga del cuadro de normalidad y que tú para poder acceder a eso tengas que tener más dinero. Entonces, por ejemplo, eh, marcas que no te estén con animales. Pero si me estás hablando de un pueblo remoto en el Ecuador, por ejemplo, como yo estoy ahora, no van, o sea, la gente acá no tiene acceso a eso. Primero, no tiene acceso a esa información, porque su nivel de educación y el nivel de educación que le da el sistema es demasiado bajo. Segundo, no hay esas marcas acá, pues porque es un pueblo. No van a venir hasta Claro. acá. Tercero, si las hubiera, que creo que hay una o dos tiendas aquí de chicas de acá que son conscientes y que quieren crear sus propios productos, para que ellas elaboren sus productos es caro. Para que ellas pongan un precio y generen ganancia de su producto, es mucho más caro para el consumidor comprarlo. Entonces, tú me estás hablando de una moralidad a la cual no todo el mundo puede acceder y que se sigue perpetuando en las élites consumistas, por un lado. Y por otro lado, lo que tú decías, a la gente le encanta criticar el hecho de que, no sé, no deberías estar en esta plataforma porque es genocida. Hay cosas que se salen de nuestro control. Pero tú, ¿qué estás haciendo con la información que tienes? ¿Cómo lo hacemos en Mis Política? Nosotras en algún punto nos reunimos las tres y dijimos, chicas, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en Spotify o no? Porque para nosotras es importante realmente ser, primero, coherente con lo que decimos. Y segundo, evitar lo más que podamos estas prácticas opresivas y apoyar a gente que está grupos genocidas o gente que piensa de esa manera y por eso venimos con este tipo de mensajes de cuestiónense, de averigüen, no sé qué, pero nosotras llegamos a la conclusión de no podemos irnos porque es el lugar en donde más nos consume, es la plataforma en la que más nos consume. Si nosotras nos vamos, nos callan la voz. Y si nos callan la voz, entonces no vamos a poder seguir dejando en evidencia lo que está haciendo Israel, las malas prácticas de Donald Trump, el tipo el tipo de incoherencia social que existe en el mundo. O sea, vamos a tener que literalmente apagarnos solamente para no apoyar a una persona, a un líder de una plataforma que decidió apoyar en drones, lo cual lo hemos criticado muchísimo. Entonces, ¿qué dijimos? No, utilicemos este espacio para hacer la lucha desde este espacio, porque es el espacio más consumido, queramos o no. Es que queramos o no y nos paremos de cabeza y nos pongamos a llorar, es lo que más consume y seguramente más consume porque un plan mensual de 8 personas te cuesta como $4 o $5 y tú entre 8 personas puedes pagar este plan mensual, o sea, es incluso más accesible. Entonces, una vez más, caemos en este tipo de crítica moral desde nuestra conformidad y desde nuestros accesos económicos, desde nuestro privilegio económico. No estamos haciendo No, y una no crítica solo moral. privilegio económico, no justamente esto que decimos de juzgar desde el privilegio es también como, no, como
separarte un poquito de la realidad, y creo que también es justamente, no solo creo que entra dentro del privilegio económico, ni que entra en todo el sentido de la palabra de lo que conseguimos como privilegio, porque desde tu privilegio de moralista o de tener valores, porque asumes que tienes valores y que el resto Privilegio de no, porque educación para empezar, porque Dios, es si tú como, puedes ser moral de este tipo de cosas es porque accediste a un tipo de educación que otra gente no ha accedido. Y ponlo desde donde quieras. Es más, yo mismo puedo estar hablando desde mi privilegio de educación y de moralista que estoy en contra de unas prácticas conservadoras de los grupos religiosos. ¿Por qué? Porque no solamente, tal vez estos grupos religiosos, hablemos de un conservador súper de derecha que va a la iglesia, que viene de una familia adinerada y no sé qué, que ha tenido acceso a educación, ha tenido acceso a educación en Harvard si quieres, pero no ha tenido el privilegio de aprender a hacer un análisis y hacer un análisis y una confrontación de lo que ha aprendido con las prácticas sociales que sí están bien y que están mal. Entonces, o sea, tú lo puedes ver desde cualquier lado desde el privilegio, pero realmente es un privilegio y estás haciendo una crítica a personas que no han tenido acceso a esto. tal cual. Y con eso quiero decir que el capitalismo no destruyó ninguna revolución, simplemente la absorbió y la vendió en cómodas cuotas sin intereses. Yo por eso me pregunto si realmente este consumo ético del que hablamos realmente cambia el sistema o solo nos ayuda a convivir mejor con él para sentirnos mejores personas, porque al final todo se trata de sentirnos mejores personas, lo que sea que eso signifique. Y curioso, digo mejores personas porque de nuevo, es que este episodio va ligado demasiado al de la incoherencia social y al de la doble moral, porque Ujú. mucha gente, por ejemplo, criticando lo del, poniendo el ejemplo del genocidio en Gaza, son personas que jamás mencionaron o les hizo sentido hablar de Yemen o de, pongamos el ejemplo, ¿quién habla ahorita De las de mujeres en Afganistán? Afganistán. ¿Quién habla de que Ujú. ahí también se está cometiendo, sorry, pero es una desaparición a todo un género en un Ujú. país a los ojos de todo el mundo y sigue pasando, ha sido ya desde unos que 3 4 años, perdón, pero eso también merece total atención y es hasta peor, porque tú ya lo normalizaste. Entonces, que no, pareciera que lo que te tiene que mantener con hartazgo social es verlo en televisión y ver la masacre en tiempo real para tú decir, hey, es que esto no puede pasar. Si no pasa ante tus ojos, es como si no existiese. Y lo loco que es, y una vez más, cómo caemos nosotros como sociedad a este tipo de, o sea, cómo nos venden también, ¿no? Cómo caemos en la venta de esa información. Porque lo que tú dices, estamos aquí muy pendientes de casa y ojo, no estamos en contra, más bien somos de las primeras y de las más preocupadas porque Claro. ante nuestros ojos y ventajosamente han permitido que sea visual lo que está pasando en Gaza, que por eso nos duele tanto. Pero hemos sido visuales con lo que pasa en Venezuela, hemos sido visuales con la violencia interna en Colombia, con lo que sufren las mujeres, las poblaciones más pobres que tienen que ser desplazadas, tienen que desplazarse por la violencia interna. No porque no tenemos la visualización de esta información. Seguramente porque hay un control atrás de eso, si quieren, seguramente porque no nos interesa tanto, entonces los medios no te venden esa información porque no hay gente persiguiendo esa información, no se ha vuelto un trending topic, pero son cosas que también pasan, son cosas que también pasan y que en esta idea de querer abarcar por todo lo bueno, hay muchas cosas que están mal y a veces no se alcanza también a abarcar todo lo que está mal y hacer la crítica a todo lo que debería cambiar. De verdad que se quisiera, o sea, es que yo he llegado a un hartazgo individual de literal, Dios, ¿cómo hago para que estas injusticias no sucedan? Pero no puedo y me siento conmigo misma y me siento mal porque cómo es que yo no puedo cambiar el mundo, cómo es que yo no puedo rescatar a todos los animales, cómo es que yo no puedo salvar a todas las mujeres dentro de una comunidad indígena que sufren violencia, cómo es que no les puedo educar a todo el mundo y llegas a un rato en donde ya no te aguantas. Ajá, es verdad, no te soportas a ti mismo. Porque además eso sí es que mentalmente agotador, emocionalmente desgastante.
Y sí creo que justamente esa pureza moral es lo que nos está dividiendo todavía más, porque el sistema se alimenta de esa división social. El sistema, hola Bruno, ese es Bruno, ¿verdad? Y este es Bruno, con su cabeza manchada. Sí. El sistema se alimenta justamente de esa división entre los puros moralmente y los, por lo visto, impuros, ¿no? El resto de gente. También es que creo que estamos acostumbrados a ver el mundo desde con esta mirada, con estos lentes, desde el individualismo, porque sí creo que en algún momento se convierte, curiosamente, algo que tú pides que sea colectivo, te conviertes tú desde tu individualismo muy consciente y muy aleccionador hasta cierto punto el hecho de querer juzgar la vida de los demás en cuanto a cómo se consume. Hay gente que considera que nosotros tenemos que siempre estar consumiendo todo lo que se considera correcto, pero más bien creo que esa pureza moral y esa superioridad moral viene de querer consumir o de que tú consumas algo que valide el pensamiento de esa persona que tanto te está criticando. Ujú. Yo sí creo, Sí. para ir, si quieres ir cerrando, Nikki, Ujú. que esta es la mayor conclusión que vamos a sacar de aquí. Mira, nos siguen dividiendo y ustedes nos están dividiendo también desde su bendita superioridad moral, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque la verdad es que el mundo no es blanco y negro. El mundo tiene matices y aunque lo quieran ver, ahora también en blanco y negro, ustedes pueden poner sus causas de diferentes colores, pero la verdad es que les lo están viendo y lo están haciendo ver como si el mundo fuera blanco y negro, buenos y malos, consumistas conscientes, consumistas inconscientes, los que tienen valores, los que no tienen valores. Cuando el mundo es mucho más allá de eso, es justamente lo que le criticábamos que creo que lo hemos hablado aquí muchas veces, es tipo cuando hablamos, no sé, de se juzga a alguien, pero no ante la justicia, pero podemos profundizar un poquito para saber cuál fue la realidad. Muchas veces el sistema les falla y el sistema nos falla. Entonces, creo que también verlos desde esa perspectiva podría siquiera invitar a que reflexionen sobre por qué estoy juzgando tanto el consumo de alguien o si realmente yo estoy consumiendo para validarme a mí y sentirme yo buena persona. Porque eso también tiene, creo que es más, yo creo que es más el ego hablando en sí que la misma conciencia, o sea, y la misma alma diciéndote, oye, creo que podríamos hacerlo mejor, ¿no? Ujú. Sí, y ojito aquí porque, por ejemplo, al menos yo no quiero decir que consumir algo que sea cruelty free, que sea, o sea, tener una conciencia en el consumo esté mal. Yo más bien soy como que de las primeras en tratar de practicarlo, pero también es como bajémosle un poquito el ritmo a la crítica hacia el otro porque no sabes si esa persona puede o no puede consumir, tiene o no tiene esta información para consumir, lo está haciendo con conciencia o no. Ahora, si es gente que lo está haciendo sin conciencia, evidentemente tú puedes como darles la información, pero también ya en esta lucha social también llega un punto en donde ya no te puedes meter mucho con la gente. Suena feo, sí, queremos cambiar el mundo y queremos cambiar a esta bola de opresivos conservadores, seguramente, pero a veces ya no se puede, no te puedes meter con cada persona individual porque te estás metiendo en su libertad de pensamiento y en su libertad de ser. Ahora, importante, claro que estas libertades vengan con respeto, por eso existe un Estado, se supone que es regulador y garante y protector de estos derechos, obviamente deberían estar haciendo bien su trabajo, ya saben que en esta dicotomía y en esta utopía las cosas no funcionan como quisiéramos, pero también es como para bajarle un poquito la guardia en ese sentido, porque entendamos si desde la realidad de las otras personas, hasta dónde lo están haciendo porque no quieren y quieren seguir perpetuando estas prácticas no sé, eh, de violencia animal para la prueba de químicos, o realmente no conocen que eso sucede. Porque pues Sí. obviamente por ejemplo, las empresas de maquillaje y todas las empresas que consumen químicos no van a decir, ojito, miren cómo se ve el testeo del nuevo shampoo Dove y el ratón todo ahí disecado. Mm, Que me gusta que haya movimientos que muestran esta realidad porque sucede y te ayuda a ti a generar esa conciencia. Pero no puedes ir por la vida obligando a la gente a que piense y sienta como tú porque ya estás cayendo en esta práctica opresiva y tú no sabes si ha podido tener el acceso
sí tiene la capacidad para acceder eh, a consumir este tipo de cosas. Entonces, con ese orden de ideas es solo como tratemos de hacer lo mejor que podamos. Sí, compartamos información si la tenemos. Creo que eso puede ser nuestra revolución individual, es educar a la gente desde nuestros espacios, pero también a la gente que quiere ser educada, porque hay gente que no va a querer ser educada y sobre eso ya no puedes hacer más. Y seguirnos cuestionando, o sea, seguir sí cuestionando, pero no criticando. Dejemos de seguir haciendo daño a otras personas con estas prácticas que creemos que hacen bien, porque seguimos haciendo daño. Estoy de acuerdo. Sí, solo voy a agregar esto para finalizar y es que la verdad el consumismo va a seguir existiendo, pero sí tenemos que empezar a preguntarnos y a cuestionarnos por qué compramos lo que compramos o por qué consumimos lo que consumimos desde, y esto siempre lo hemos dicho, desde nuestra corresponsabilidad, desde nuestra responsabilidad individual. Recuerden y pregúntense si esa superioridad moral de creer que lo que haces es correcto y lo que los demás no es incorrecto. Pregúntate si también estás viéndolo desde un lente de privilegio y no te habías dado cuenta, porque la verdad es que eso es lo que pasa con el privilegio, ¿no? Lo tienes naturalizado, normalizado y tú piensas que así es el mundo. El mundo no es blanco y negro, gente. O sea, piensen siempre en eso. Tu vida no tiene por qué, sobre todo, deja de buscar validación en los demás y en las cuentas que consumes. Esto pasa un montón en mis políticas. La gente busca validación en los contenidos de mis políticas. Y es como, no podemos andar por la vida cayéndole bien a todo el mundo todo el tiempo, Uh-huh. hablando solo de Gaza o hablando solo de... No, no podemos simplemente, el mundo no funciona así, las marcas de hecho no funcionan así, ninguna plataforma funciona así. Y también valoren un poco los que siquiera intentan tener esta conversación de verdad, desde lo más genuino, porque es algo muy genuino. Nadie nos está pagando para eso, por si acaso. Que eso también es importante, porque siempre pasa que la gente desde esa superioridad moral viene y quiere juzgarte y piensa que siempre hay alguien detrás. Dejen de creerse todas las teorías conspiranoicas que andan por ahí, o sea, porque de verdad las están buscando y al menos en mis políticas no la van a encontrar. No somos conspiranoicas, de verdad. Estamos mentalmente agotadas de estar siquiera viendo cómo podemos ayudar al de al lado, como para ver si, o sea, no nos da la vida. Entonces, pues eso, cuestiónense, edúquense y recuerden que la educación que ustedes consumen también, y sobre todo quienes tienen ahorita su propio consumo de educación, lo están haciendo desde su propio privilegio, desde su propia burbuja, desde su propia experiencia de vida que no es la misma que las demás. Ojo que la educación también controla. Ojo que repetir prácticas es una forma de dejarte de notar que está siendo controlado. De no cuestionarte es una forma de dejar notar que no es, que está siendo controlado. Entonces, por mucho acceso a la educación, también cuestionense qué están consumiendo, que eso es importante. Así es. Bueno, terminamos con eso. Ven, no nos salió mal el episodio. Estábamos muy bien. Teníamos tiempo sin grabar, pero aquí estamos. Aquí estamos. Siempre molesta, siempre obstinada con el mundo. No, mentira. Siempre tratando de hacerlo mejor, pero ya llegamos al punto en donde, al menos yo voy a hablar por mí. Yo antes, cómo sufría, cómo lloraba, porque qué injusticia, porque pobre gente, porque no sé qué. Y ya llegó un punto en donde o era mi salud mental o era como aceptar que el mundo es jodido y no, yo sola con 8 millones de personas no la logro, no la logro, entonces ya hago lo que puedo desde donde puedo. Nuestra idealista favorita está frustrada. Sí, 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 sí. No, me sumo a lo tuyo también, la verdad, es mentalmente agotador. Sobre todo esto lo he aprendido en los últimos meses con mis políticas, o sea, con la comunidad de mis políticas y con los haters que llegan por ahí siempre, que no faltan. Es como, no puedes hacerlo bien siempre, no puedes hacerlo, o sea, la intención está, pero eso no significa que todo el mundo lo vaya a entender así. Cuando tú ya lo entiendes y sobre todo como que te metes ese chip, yo creo que va mucho mejor. Pues nada, gente, traten de ser el mundo genial, pero ustedes mismos. Esta vez ya no les vamos a decir, háganlo para... No, de verdad, pasitos, pasitos y traten de ver si pueden siquiera impactar en sus entornos cercanos, por si no impactas en tu entorno cercano, menos vas a impactar en el mundo, así de simple. Entonces, pues nada, con eso nos despedimos entonces, Nikki, te quiero mucho.
Qué Gracias. bonito verte después de Les tanto quiero. tiempo. Nos vemos hasta la siguiente semana. Por cierto, hay live este viernes. Live este viernes. Vamos a estar ahí. Sí, Ujú. nos vemos. Bye.